de partir con las preguntas, en primer lugar, si les parece bien, quisiéramos comentar que después de varias jornadas de trabajo en las cuales el gobierno, en representación del gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, y que les habla, y la directiva de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile, hemos estado buscando poder suscribir un acuerdo que nos permita con responsabilidad poder hacernos cargo de lo que ha sido la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores durante este periodo, así como también del reajuste real que se requiere en materia de salario mínimo, considerando que dentro de la población de nuestro país, cerca de 906.000 personas perciben dicho salario, de las cuales aproximadamente 500.000 son hombres y 400.000 son mujeres, por lo que sabemos que estas materias son de una alta sensibilidad e impacto para las familias chilenas. En ese contexto, hemos suscrito un protocolo de acuerdo con la CUT que se va a expresar en un proyecto de ley que debemos ingresar al Parlamento a fin de poder legislarlo, teniendo a la vista que el 1 de mayo empieza a regir el nuevo marco de salario mínimo. Asimismo, indicar que en el proyecto no solamente se han acordado materias relativas al ingreso mínimo propiamente tal, sino que otras materias relativas a la asignación familiar, a la protección del poder adquisitivo de las y los trabajadores, donde destaca la creación de un Consejo de Seguridad Económica de las y de los trabajadores conformado por el gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores CUT, a fin de ir observando los cambios en los precios que se van produciendo en alimentos y otros productos que cubren necesidades básicas e ir proveyendo políticas públicas que fortalezcan la capacidad, ¿cierto?, de compra o de adquisición de estos productos básicos por parte de la familia. Y en este mismo sentido, tenemos un compromiso que aquí ha quedado expresado en torno al fortalecimiento de la actividad sindical y una agenda laboral que aborda distintos aspectos. Ahora bien, vamos a entregar la palabra al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a fin precisamente de poder ir avanzando y profundizando los temas en torno al acuerdo al que hemos arribado, como señalaba, después de muchas jornadas en las cuales hemos estado con la CUT conversando sobre este tema. Ministro. Muy bien, muchas gracias, ministra. Antes de entrar al detalle, simplemente quisiera destacar la voluntad de diálogo y de búsqueda de acuerdos que hemos tenido junto con la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores. Creo que esta disposición a buscar acuerdos es algo que echamos mucho de menos en el país, lo echamos de menos en muchos otros actores con los cuales interactuamos y creo que en este caso los trabajadores están dando un ejemplo en cuanto a su voluntad de diálogo y disposición a buscar acuerdos. En esas circunstancias, por supuesto, cuando esa voluntad existe, el gobierno también está dispuesto a hacer esfuerzos, como los que vamos a ver en lo que ha sido los acuerdos, los contenidos específicos de este acuerdo. Entonces, primero, respecto del incremento del ingreso mínimo mensual, se ha concordado un ajuste escalonado que va a permitir llegar a un ingreso mínimo mensual de 500.000 pesos en julio del 2024. Para llegar a esa cifra, habrá una primera alza el 1 de mayo del 2023 a 440.000 pesos y una segunda alza el 1 de septiembre a 460.000 pesos. A ello se agrega dos elementos adicionales ligados al comportamiento de la inflación. El primero es que si la inflación al término del año 2023 superara el 6%, entonces se adelantará 10.000 pesos del incremento del ingreso mínimo a enero del 2024. Lo segundo es que en el año 2024, al término del año, sobre la base de la inflación que se haya producido, el ingreso mínimo de 500.000 pesos se va a incrementar automáticamente al 1 de enero del año siguiente por la variación que haya tenido la inflación entre julio y diciembre de ese año. De esta manera, entonces,
el poder adquisitivo del ingreso mínimo va a estar protegido del riesgo de que la inflación sea más alta en el 2023 y al mismo tiempo se va a asegurar que mantenga su poder adquisitivo entre julio del 2024 y el comienzo del año 2025, cuando, por supuesto, se producirá una nueva negociación. Junto con esto, también se ha acordado reajustar los tramos de la asignación familiar en el mismo porcentaje en que se ajustó el valor de la asignación familiar. Particularmente, esta se va a ajustar en algo más de un 20%, de tal manera de que el primer tramo, que es aquel que otorga el valor más alto de la asignación familiar, va a quedar conformado con los beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de los 515.879 pesos. El segundo tramo quedará, ¿cierto?, para los ingresos comprendidos entre 515.869 y 735.496, y el tercero entre esta última cifra y 1.175.196 pesos. Por sobre este valor de este monto de remuneración o de ingreso mensual, la asignación familiar, tal como ocurre actualmente, ¿cierto?, tendrá un valor de cero. De esta manera, entonces, junto con el reajuste que que ya se legisló para los montos de la asignación familiar, se van a reajustar los valores de los tramos, de tal manera de que aumente el número de trabajadores que perciben la asignación familiar en los tramos más bajos. En tercer lugar, respecto del ingreso mínimo garantizado, este se va a extender hasta julio del 2024, es decir, este es un beneficio que correspondía por ley que terminara a fines del 2023, se va a extender hasta julio del 2024, de tal manera que sea con el aumento del ingreso mínimo a 500.000 pesos que finalmente se termine de absorber este beneficio. Se va a extender, por lo tanto, este beneficio por 1 año y medio más que lo que está actualmente contemplado en la ley. Adicionalmente, en los temas de protección de poder adquisitivo de las y los trabajadores, también se ha acordado extender el beneficio del bolsillo familiar electrónico, que fue creado por la ley 21.550 y que corresponde empezar a implementar ahora el 1 de mayo y que tenía previsto terminar el 31 de diciembre. Se ha acordado extenderlo hasta abril del 2024. Esto tomando siempre en consideración o incorporando las recomendaciones que surjan de la evaluación del bolsillo familiar electrónico que quedó comprendido en la ley que se acaba de aprobar. Esto al mismo tiempo nos ayuda a explicar que aun cuando tengamos un acuerdo de incremento del ingreso mínimo distribuido en 2 años, eso no significa que el próximo año, en abril, no haya nuevamente una negociación con las organizaciones de trabajadores. Esa negociación va a estar focalizada en los temas de beneficios complementarios, dado que todavía va a quedar por implementar ¿cierto?, el resto del incremento del ingreso mínimo, particularmente el aumento hasta 500.000 pesos. Entonces vamos a mantener una dinámica de negociaciones anuales, solo que el próximo año esta va a estar más focalizada en beneficios como estos, por ejemplo, como el bolsillo familiar electrónico, la misma asignación familiar, y ya, es cierto, en abril del 2025 ya se retomará la agenda completa incorporando los ajustes que puedan venir posteriormente en el ingreso mínimo. Ya mencionó la ministra, ¿cierto?, la creación de este Consejo de Seguridad Económica de las y los trabajadores. También hay una serie de acuerdos relacionados con el fortalecimiento del actor sindical y del diálogo social, incluyendo el potenciar el Consejo Superior Laboral para promover el diálogo social y las relaciones laborales justas. También apoyar a las organizaciones sindicales en la formación y conocimiento de los derechos por parte de los dirigentes y de los trabajadores. Hay un capítulo adicional sobre fortalecimiento de la empleabilidad, dentro del cual se incluye el reingresar el proyecto de ley para flexibilizar los requisitos de acceso al seguro de cesantía. Recordemos que esto fue parte de una iniciativa
del Ejecutivo que hace prácticamente un año fue rechazada, así que ahora llega el momento de poder insistir sobre ella. Junto con eso se va a presentar un proyecto para fortalecer el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, leyes necesarias para la implementación del Convenio 190 de la OIT, la discusión inmediata del proyecto de ley de violencia externa, esto es violencia sobre los trabajadores que particularmente atienden al público, y reinstalar las propuestas contenidas en el proyecto de reforma tributaria sobre beneficiarios finales de sociedades y las referidas a requisitos para acogerse al régimen PYME, de tal manera de evitar, ¿cierto?, el hecho de que por haber un tratamiento favorable a las pymes en materia tributaria, así como en otras materias, ¿cierto?, haya abusos de esos beneficios por parte de empresas o sectores que no, en principio no tienen ese carácter de pyme. Eso sería el resumen de los temas contenidos en el acuerdo. Hay muchos más detalles en el texto que se acaba de firmar que va a quedar disponible a continuación para ustedes. Dicho eso, le ofrezco la palabra al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministra. Nosotros queremos valorar el acuerdo. Hemos logrado, como trabajadores y trabajadoras, poder adelantar la meta de los 500.000 pesos. Meta que estaba comprometida por el gobierno, pero que nosotros lo planteamos como una necesidad de poder suplir la necesidad tan latente de los trabajadores y trabajadoras. Seguiremos trabajando por fortalecer el salario y también por entregar seguridad económica para las y los trabajadores de nuestro país. Es ahí donde lo queremos hacer con responsabilidad y gradualidad para poder cuidar y fomentar también la formalización y generar mejores empleos en nuestro país. Hoy creemos que este es un avance, creemos que tenemos que seguir avanzando. Es por eso que esta negociación nos permite fortalecer y entregarle seguridad económica a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Hacemos una invitación también al Parlamento a poder ratificar prontamente este acuerdo, poder mejorarlo si es que debiera ser así, pero necesitamos poder avanzar rápidamente en poder generar mejores salarios para los y las trabajadoras de nuestro país. Es un gran acuerdo, creemos que estamos avanzando y creemos que estamos convencidos que vamos por el camino correcto. Eric Campos, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. En nuestra opinión, como CUT, creemos que estamos coronando una gran semana para las y los trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras no solo van a trabajar menos con el proyecto 40 horas, sino que también van a tener más recursos para enfrentar el ciclo inflacionario que hemos vivido el último tiempo. Nos parece que el camino del diálogo social, donde se incorporan empleadores y el gobierno, es el camino para fortalecer la democracia. Y es por ello que valoramos tanto la conformación del Consejo de Seguridad Económica, porque va a permitir que la actoría social, en este caso los sindicatos, a través de la CUT, puedan debatir, puedan proponer políticas públicas que permitan que la vida de las familias trabajadoras sea más llevadera. Asimismo, en el mismo marco, ratificamos la necesidad de que para tener una sociedad más justa, para tener una sociedad menos desigual, es urgente y necesario la aprobación de la reforma tributaria que dote de recursos para financiar los derechos sociales. Y en ese mismo camino, los y las trabajadoras en Chile no pueden esperar más la reforma previsional. Hacemos un llamado al Parlamento a abandonar el camino del populismo, de la fragmentación y poder debatir con seriedad y poniendo al centro a las familias chilenas respecto de estas dos materias. Eso. Silvia Silva, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Buenas tardes. ¿Ahí sí? Sí. La verdad es que nosotros hoy día como Central Unitaria de Trabajadores estamos súper contentos.
Estamos muy contentos y contentas porque hemos llevado una negociación con muchísima responsabilidad de cara a la ciudadanía y de cara a las y los trabajadores. Hemos visto no tan solo en esta negociación, sino en todo el tránsito y el camino que hemos ido de la mano con el gobierno, empujando y bregando por todas aquellas políticas públicas que conversan con las necesidades que tienen las y los trabajadores. Esta negociación del salario mínimo, más allá del guarismo, tiene una robustez importante en todas aquellas materias sociales que mencionó tanto el ministro como mis compañeros de la central, y particularmente una que tiene relación con el Consejo, con la creación del Consejo, la participación de la Central Unitaria de Trabajadores, más los representantes del gobierno y también el fortalecimiento al trabajo sindical. Creemos que aquí se han colocado las voluntades por ambas partes otra vez, porque ha sido la dinámica y la tónica. Hacemos nuevamente el llamado al Parlamento y hacemos el llamado responsable a dejar las trincheras, porque más allá de los discursos en donde se señala que hay necesidades, que el pueblo está esperando, este es el modelo, este es el ejemplo que todos y todas tenemos que dar hoy día de cara a la ciudadanía, de cara a las y los trabajadores. Estamos muy contentos y este va a seguir siendo el tránsito y el camino con que la Central Unitaria de Trabajadores continuará bregando todas aquellas políticas públicas que vayan en relación directa con el trabajo decente, con el fortalecimiento sindical, con el fortalecimiento del empleo femenino, así como todas aquellas materias que son del máximo interés y la ocupación de las y los trabajadores. El diálogo social hoy día ha sido imperativo. Ha sido la herramienta máxima que hemos colocado para poder avanzar en materias laborales, pero también en las materias sociales. Y esperamos seguir fortaleciendo aquel diálogo social que queda a la vista de que ha tenido todo aquello, todo aquel producto positivo que nosotros hemos estado buscando alcanzar. ¿Vamos a proceder a la firma entonces? ¿Podemos hacer una invitación antes? Sí, lo que pasa es que queríamos invitar a todos los trabajadores y trabajadoras a un gran 1 de mayo, el cual va a ser, vamos a tomarnos nuevamente las Alamedas, vamos a surcar por las grandes Alamedas, los invitados a todos al acto central en Alameda con Portugal, ya que tenemos que celebrar el fortalecimiento del salario, la mejora de jornada, pero tenemos grandes desafíos, como mejorar las pensiones, seguir mejorando los derechos de las y los trabajadores y también todo esto de la mano con la justa distribución de la riqueza y también el pago completo de los tributos. Así que una gran invitación a todos los trabajadores hasta el gran 1 de mayo de este año. A continuación se hace firma del acuerdo en... Gracias. Nosotros aplaudimos. No se cruce, no se cruce. No. De nuevo el celular. Ahí. Hombre. Carolina León, del Diario Financiero. Un abrazo, grupo. Preguntarle un poquito por mayor antecedentes respecto a cómo va esta iniciativa, va posiblemente afectar el empleo, particularmente a las pymes, y
Bueno, como se ha señalado dentro de los compromisos del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, se establecía avanzar hacia un salario mínimo de 500.000 pesos dentro de su programa de gobierno. Y lo que hoy día se ha hecho es anticipar, ¿cierto?, un año el cumplimiento de dicho compromiso. ¿Por qué razón? Porque, como sabemos, vivimos un periodo de ajuste económico importante con altas tasas de inflación, debiendo los trabajadores soportar directamente la pérdida del poder adquisitivo durante este periodo. Hoy día vamos a iniciar la discusión legislativa de este proyecto de ley, pero en paralelo, por cierto, el Ministerio de Economía está conversando con las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Sin duda es necesario avanzar y eso lo vamos a hacer con gradualidad y con responsabilidad, pero también a paso firme y con convicción. ¿Alguna otra pregunta? Ministra, y en términos de plazo, ¿este proyecto lo van a ingresar esta semana? ¿Esperan tenerlo listo ya el 1 de mayo? ¿Va a tener efecto retroactivo? ¿Cómo va a ser ahí? Este proyecto lo vamos a ingresar entre hoy día y mañana, va a depender a la hora que lo terminemos de trabajar después de estar al punto de prensa, pero efectivamente vamos a pedir que con urgencia pueda ser visto en las comisiones tanto de la Cámara como del Senado y esperamos que con la debida celeridad podamos estar ojalá antes del 1 de mayo, pero en caso contrario, como ha sido la tónica legislativa de todos los años en este tipo de materia, rige con efecto retroactivo. De todas formas, quisiéramos señalar que si bien siempre lo ideal es estar antes, anticipadamente, también lo ideal es hacerlo en virtud de un acuerdo. Y construir acuerdos también toma su tiempo, que es lo que hoy día se está expresando en esta actividad en la cual acordamos y celebramos con la CUT poder como gobierno nuevamente, al igual que el año pasado, tener este mecanismo que nos permite también que en el Parlamento todo también sea más rápido.